Hay familias negras en América que controlan más de $100,000 millones juntas, y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera conocen sus nombres. Mientras todo el mundo habla de Oprah y Tyler Perry, hay dinastías completas operando en silencio, construyendo imperios generacionales, moviendo miles de millones y cambiando las reglas del juego de la riqueza en América. Pero la verdad detrás de esto te dejará sin palabras. Esta no es la historia que te contaron. No es sobre raperos comprando cadenas de oro. No es sobre atletas firmando contratos enormes. Esto es sobre familias negras que están haciendo algo que los expertos dijeron que era imposible. Están construyendo riqueza que dura generaciones. Y lo están haciendo justo bajo nuestras narices. En este video descubrirás 3 revelaciones impactantes. Verás cómo una familia negra controló secretamente la industria de productos para el cabello durante 50 años. ¿Y por qué los vendieron todo por $4,000 millones? Segundo, descubrirás la red oculta de multimillonarios negros que invierten juntos, compran juntos, y protegen su riqueza de formas que rompen todas las reglas tradicionales. Y tercero, te mostraré el documento filtrado que revela exactamente cómo planean transferir $30 billones a la próxima generación, y por qué esto cambiará América para siempre. Esta historia comienza en 1905 en un pequeño apartamento en Denver, Colorado. Una mujer llamada Madam St. J. Walker está mezclando productos para el cabello en su cocina. Ella no sabe que está creando la plantilla que las familias negras más ricas seguirán durante los próximos 100 años. Pero aquí está lo que hace esta historia diferente. No es solo sobre una familia, es sobre un movimiento completo, un sistema secreto de creación de riqueza que ha estado creciendo durante décadas. ¿Por qué no has escuchado de esto? Porque estas familias aprendieron algo hace mucho tiempo. La riqueza visible atrae atención. La atención trae problemas. Mejor mantenerse invisible. Hasta ahora, déjame mostrarte exactamente cómo sucedió esto. Para entender las dinastías multimillonarias negras de hoy, necesitas entender algo sobre riqueza en América. La brecha de riqueza racial en Estados Unidos no es solo grande. Es masiva, asombrosa, casi imposible de creer. La familia blanca promedio tiene 10 veces más riqueza que la familia negra promedio. No ingresos en riqueza. Eso significa casas, acciones, negocios, ahorros en todo. ¿Por qué? Porque la riqueza se construye a través de generaciones. Tu abuelo compra una casa, aumenta de valor. Él la deja a tu padre. Tu padre invierte ese dinero, te deja algo a ti. Después de 3 generaciones, tienes base para construir. Pero para las familias negras, este proceso fue saboteado deliberadamente. Durante esclavitud, 0 riqueza se pudo acumular. Después de esclavitud, Jim Crow y segregación hicieron casi imposible comprar propiedad, iniciar negocios o accumular capital. Entonces, cuando hablamos de familias negras multimillonarias hoy, estamos hablando de algo extraordinario. Estas familias construyeron montañas de riqueza en solo 2 o 3 generaciones, algo que a familias blancas les tomó 5, 6, 7 generaciones. ¿Cómo? Aquí está la primera sorpresa. No lo hicieron siguiendo las reglas de Wall Street. No copiaron el manual de las familias ricas blancas. Inventaron su propio sistema completamente. La historia comienza realmente con Madam St. J. Walker, la primera mujer millonaria, otohecha de América. Nota que dije mujer, no mujer negra, a mujer en punto. En 1905, Madame Walker vendía productos para el cabello puerta a puerta. Para 1910, tenía una fábrica con 3,000 empleados. Para 1917, cuando murió, valía más de $600 millones en dinero de hoy. Pero aquí está lo que los libros de historia no te dicen. Madame Walker no solo construyó un negocio, construyó un sistema. Entrenó a 25,000 mujeres negras como agentes de ventas independientes. Les enseñó no solo a vender productos, les enseñó a iniciar sus propios negocios a invertir, a construir riqueza. Ella creó la primera red de empresarias negras en América, y muchas de esas mujeres iniciaron sus propias dinastías. La segunda sorpresa viene aquí. La hija de Madame Walker, Alelia Walker, heredó todo. Y ella hizo algo radical para 1917. No solo gastó el dinero en lujos, lo invirtió en bienes raíces, en otros negocios negros, en artistas y escritores durante el Renacimiento de Harlem. Alelia entendió algo fundamental. La riqueza negra necesita sostenerse mutuamente, porque la América blanca no la apoyaría. Este concepto, economía circular negra, se convirtió en el secreto de todas las dinastías negras exitosas. Gana dinero, invierte en comunidad negra, crea más riqueza negra. Repite, avanzando rápido a los años 1950 segundos y 60 segundos. El movimiento de derechos civiles
está cambiando América. Pero algo más está pasando silenciosamente. Empresarios negros están construyendo imperios. En Chicago, la familia Johnson construye una fortuna publicando Ebony y Jet, las primeras revistas nacionales para lectores negros. En Atlanta, la familia Amos construye riqueza masiva con estaciones de radio dirigidas a audiencias negras. En Los Ángeles, la familia Gordy crea Motown Records, cambiando música americana para siempre. Estas familias tenían algo en común, no trataron de competir directamente con empresas blancas establecidas. Encontraron nichos, mercados que empresas blancas ignoraban o subestimaban, la comunidad negra. Y aquí está la tercera mini sorpresa. Estas familias se conocían entre sí, invertían en los negocios de los demás, se casaban en las familias del otro, compartían estrategias, crearon una red invisible de riqueza negra. Los historiadores llaman a esto la red, y hasta el día de hoy, es como opera la élite negra en América. Pero esta generación fundadora enfrentó problema masivo. ¿Cómo pasas riqueza a tus hijos sin que se destruya? Estadísticas muestran que 70% de la riqueza familiar se pierde para la segunda generación. 90% desaparece para la tercera. Las familias blancas ricas habían resuelto esto en fideicomisos, en fundaciones, en estructuras corporativas complejas. Pero estas herramientas fueron diseñadas por abogados blancos para familias blancas. No siempre funcionaban para realidades de familias negras. Entonces, las dinastías negras tuvieron que innovar otra vez. Ahora es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En 1998, algo histórico pasó silenciosamente. Tan silenciosamente que la mayoría de los estadounidenses nunca se enteraron. La familia Johnson vendía Johnson Publishing, la editorial de Ebony Jet, evaluada en $500 millones. Pero no vendieron a una empresa blanca. Vendieron a un consorcio de inversionistas negros en espera. Un grupo de inversionistas negros tenían $500 millones para comprar una empresa. ¿De dónde vino ese dinero? Aquí está la primera revelación Mayo R. Durante los años 1980 segundos y 90 segundos, algo extraordinario estaba pasando. Profesionales negros exitosos, atletas y empresarios comenzaron a agrupar su dinero. No solo informalmente, crearon fondos de inversión reales, con estructura legal, con administradores profesionales, con estrategia a largo plazo. El más famoso fue Vista Equity Partners, fundado por Robert F. Ian Smith en 2000 hoy. Vista controla más de $100,000 millones en activos. Robert Smith personalmente vale $9,000 millones. Lo hace uno de los 5 hombres negros más ricos de América. Pero adivina qué, Vista no fue el primero ni siquiera cerca. Había fondos operando silenciosamente desde finales de los 70 segundos en fondos que nadie discutía públicamente, porque los fundadores aprendieron de historia. Riqueza negra visible siempre atrajo resentimiento, violencia incluso. ¿Recuerdas Black Wall Street en Tulsa? En 1921, fue el distrito financiero negro más rico de América. Próspero y exitoso. Entonces turbas blancas lo quemaron completamente. Mataron a 300 personas. Destruyeron 35 cuadras de negocios. Esta historia está grabada en la memoria colectiva de familias negras ricas. Se volvió regla, no escrita: mantén tu riqueza privada. Entonces, cuando estos fondos de inversión comenzaron, operaron bajo nombres corporativos genéricos sin publicidad, sin alardear, solo resultados silenciosos y consistentes. Aquí está lo brillante. Estos fondos no solo invertían en compañías tradicionales, se enfocaban en adquisiciones estratégicas de activos comunitarios. En español simple, compraban negocios que servían a comunidades negras, salones de belleza en barberías, emisoras de radio urbanas, marcas de cuidado para la piel, compañías de seguros que históricamente servían a clientes negros. ¿Por qué? Porque estos negocios eran subestimados por inversionistas blancos, pero eran generadores de efectivo estables con bases de clientes leales. Tomemos ejemplo concreto. En 1987, un fondo de inversión liderado por negros compró Proline Corporation, una empresa de productos para el cabello, por $15 millones. En ese momento, empresas blancas pensaban que el mercado negro de productos para el cabello era pequeño, de nicho. Estaban completamente equivocados. Para 2000, ese mismo fondo vendió Proline por $85 millones, un retorno de casi 600%. Y esto pasó docenas de veces, cientos de veces, encalladamente, inconsistentemente. Para los años 2000 segundos, había estimado 50 fondos de inversión diferentes controlados por negros operando en Estados Unidos. Colectivamente manejaban más de $20,000 millones. Pero aquí está lo verdaderamente impactante. Estos fondos comenzaron a coordinarse. Se reunían anualmente, compartían inteligencia de mercado,
Se referían tratos entre sí. Si un fondo no podía financiar completamente una adquisición, traían otros fondos como coinversionistas. Estaban construyendo algo que nunca había existido antes, un ecosistema financiero negro completo, paralelo a Wall Street tradicional, pero operando con diferentes reglas. Las reglas eran simples. Invierte en negocios que sirven comunidades negras. Prioriza creación de riqueza a largo plazo sobre ganancias rápidas. Cuando vendas, trata de vender a otros propietarios negros primero. Usa tu riqueza para crear más oportunidades para personas negras. Este último punto es crucial. Estos fondos no solo hacían dinero para sus inversionistas, activamente creaban oportunidades para empresarios negros. Si eras fundador negro con buen plan de negocios, estos fondos invertirían ante mentorearían, te conectarían con recursos, de formas que capitalistas de riesgo tradicionales simplemente no hacían. Para 2010, este ecosistema había creado aproximadamente 15,000 millonarios negros nuevos, la mayoría de los cuales, la mayoría de estadounidenses, nunca he escuchado. Y aquí está lo fascinante. Muchos de estos nuevos millonarios vinieron de familias de clase media. No heredaron riqueza, la construyeron en una generación participando en este sistema. Ahora estaban listos para transferir esa riqueza a sus hijos, crear verdaderas dinastías. Pero enfrentaban nuevo desafío. ¿Cómo enseñas a niños criados en privilegio a mantener y crecer riqueza? Especialmente cuando esos niños son negros y enfrentarán discriminación que niños blancos ricos nunca experimentarán. Pero si piensas que eso es loco, espera hasta que escuches esto. En 2015, un grupo de familias negras multimillonarias hicieron algo sin precedentes. Crearon una escuela, pero no una escuela ordinaria. Esta escuela no tiene ubicación física, no aparece en búsquedas de Google, no acepta solicitudes, solo puedes asistir por invitación, y solo si tu familia tiene patrimonio neto mínimo de $30 millones. Se llama The Legacy Institute, y enseña a herederos negros ricos cómo preservar y crecer riqueza familiar a través de generaciones. ¿Cómo sé sobre esto? Un documento de capacitación de Legacy Institute se filtró en 2019 y lo que revela es asombroso. El programa es intenso. Los estudiantes son típicamente jóvenes de 16-25 años, de familias multimillonarias negras. Asisten retiros de 2 semanas cada año durante 5 años. Aprenden estrategia financiera avanzada, estructuras de fideicomisos, planificación de impuestos internacional. Pero también aprenden algo más crítico: psicología de riqueza. Verás, el Legacy Institute entiende algo que la mayoría de las escuelas de negocios no enseñan. Para familias negras, preservar riqueza no es solo sobre finanzas, es sobre navegar racismo, sobre proteger activos de aquellos que querrían quitártelos, sobre mantener unidad familiar cuando dinero crea tentación de separarse. El currículo incluye módulos sobre cómo responder a discriminación racial en salas de juntas corporativas, cómo manejar amigos y familia que piden dinero, cómo casarte sin poner en riesgo riqueza familiar, acuerdos prenupciales, son obligatorios. Cómo usar filantropía estratégicamente para beneficio social y fiscal. Pero aquí está la parte que cambió todo. El Legacy Institute también enseña sobre adquisición coordinada de activos estratégicos. En español claro, están entrenando a la próxima generación de herederos negros ricos a trabajar juntos para comprar control de industrias completas. Déjame explicar con ejemplo real. En 2017, un grupo de 10 familias negras se juntó para comprar 15% de todas las franquicias de McDonald's, en ciudades mayormente negras. No compraron directamente, usaron estructura compleja de LLC y fideicomisos, pero el resultado fue que estas familias ahora controlaban colectivamente cientos de millones de dólares en restaurantes de comida rápida. ¿Por qué McDonald's? Porque son literalmente máquinas de hacer dinero. Las ubicaciones exitosas generan $200,000,500,000 en ganancia cada año, y en comunidades negras, McDonald's es frecuentemente el restaurante más popular. Estas familias encontraron activos que generan efectivo predecible en sus propias comunidades, y los compraron sistemáticamente. Pero no se detuvieron en comida rápida. El mismo modelo se aplicó a concesionarios de autos, particularmente marcas de lujo en vecindarios negros, ricos, farmacias y tiendas de conveniencia, bienes raíces comerciales en distritos comerciales históricamente negros, empresas de distribución de bebida. Estrategia es brillante. Estos no son negocios de alto crecimiento y sexy. No son startups tecnológicas, son negocios aburridos y estables que han existido por décadas, y por eso funcionan. Las familias blancas ricas han usado esta estrategia por generaciones. Poseer activos que generan ingresos consistentes, reinvertir esos ingresos, repetir durante décadas. Ahora las familias negras están haciendo lo mismo. Poro con Giro están priorizando negocios en comunidades negras, creando circuitos cerrados de riqueza,
donde dinero negro se recicla dentro de comunidad negra. Los críticos dicen que esto es segregación autoimpuesta, que las familias negras deberían integrarse en economía principal, no construir economía paralela. Pero los defensores argumentan diferente. Señalan que familias judías, italianas, chinas y otras han usado estrategias similares exitosamente. ¿Por qué familias negras no pueden hacer lo mismo? Y aquí está el dato que rompe el debate. Funciona. Realmente funciona. Entre 2010 y 2020, el número de familias negras con patrimonio neto arriba de 30 millones aumentó 400%, no 4%, 400%. Eso es 5 veces más rápido que el crecimiento de riqueza general en América y 10 veces más rápido que el crecimiento de riqueza negra promedio. En otras palabras, la brecha entre negros de clase media y negros multimillonarios está creciendo rápido. Esto crea pregunta incómoda. ¿Son estas dinastías ayudando a toda la comunidad negra? ¿O solo están creando nueva aristocracia negra, mientras millones de negros quedan atrás? Las personas del Legacy Institute tienen respuesta. Dicen que están jugando juego largo. Primero, acumular riqueza masiva. Segundo, usar esa riqueza para crear cambio sistémico. Y hay evidencia de que están cumpliendo. En 2018, un consorcio de familias negras multimillonarias creó fondo de $500 millones específicamente para invertir en startups negras, no préstamos en inversiones de capital. Precision Real. En 3 años, ese fondo invirtió en 200 startups diferentes, creó estimados 15,000 empleos y generó retorno de 35% para inversionistas. Compara esto con capital de riesgo tradicional, donde solo 1% va a fundadores negros. Estos fondos están activamente reescribiendo quién tiene acceso a capital en América. Pero hay lado más oscuro también. Algunas de estas familias usan su riqueza para influencia política, donan fuertemente a campañas, contratan lobistas, empujan por políticas que benefician a ricos, incluyendo ricos negros. En 2016, un informe del Congressional Black Caucus reveló que algunas familias negras ricas se oponían activamente a aumentos de impuestos sobre ricos, incluso cuando esos aumentos específicamente ayudarían a negros de bajos ingresos. La justificación era compleja. Estos multimillonarios argumentaban que su riqueza crea más trabajos y oportunidades que programas gubernamentales, y que impuestos más altos dañarían su capacidad de invertir en comunidad negra. ¿Es esto verdad? ¿O es racionalización egoísta? Honestamente, probablemente, poco de ambos. Lo que es innegable es que estas familias tienen poder ahora. Poder que trasciende raza en algunas formas, pero está profundamente moldeado por raza en otras, y están usando ese poder para rehacer las reglas de cómo se construye y mantiene riqueza en América. Esto nos trae al descubrimiento más impactante de todos. En marzo de 2020, justo cuando COVID comenzó a cerrar América, algo extraordinario estaba pasando en círculos de élite negra. Los multimillonarios negros más ricos de América se reunieron para llamada de Zoom de emergencia, no sobre el virus, sobre oportunidad. ¿Recuerdas cuando mercado de valores colapsó en marzo de 2020? ¿Cuando todos estaban en pánico vendiendo todo? Estas familias estaban comprando agresivamente. Un documento filtrado de esa llamada revela la conversación A9, y es impactante. Robert F. Smith, el multimillonario de tecnología, dijo algo que definió el momento. Esta es nuestra oportunidad de 1929, cuando los Rockefellers y los Kennedys hicieron sus fortunas reales, comprando activos de calidad, cuando todos tenían miedo. Y eso es exactamente lo que hicieron. En 6 semanas, entre mediados de marzo y finales de abril de 2020, familias negras multimillonarias desplegaron estimados $12,000 millones en nuevas inversiones. Acciones en empresas tecnológicas con descuento enorme, bienes raíces comerciales en crisis, negocios pequeños al borde de quiebra que necesitaban salvavidas de efectivo, deuda corporativa, comerciada a centavos por dólar. Para noviembre de 2020, cuando mercados se recuperaron, esas inversiones habían triplicado de valor. 12,000 millones se convirtieron en 36,000 millones. N.H. Macy's. Esta fue mayor transferencia de riqueza a familias negras en historia americana. Y nadie estaba hablando de ello. ¿Por qué nadie hablaba de ello? Porque estas familias coordinaron blackout mediático deliberado. No querían atención. No querían artículos celebrando su éxito, mientras millones de estadounidenses, incluyendo millones de negros, sufrían, pero también no querían que inversionistas institucionales se dieran cuenta de sus movimientos. Si grandes fondos veían que dinero negro estaba comprando agresivamente ciertos activos, seguirían, aumentarían precios, reducirían retornos potenciales. Entonces, estas familias se movieron silenciosamente, estratégicamente y despiadadamente
Pero aquí está donde historia toma giro verdaderamente revelador. Estas mismas familias también desplegaron $2.000 millones en inversión de alivio comunitario. Esto era separado de sus inversiones para ganancia. Esto era específicamente para apoyar comunidades negras durante crisis. Pagaron alquileres de familias negras enfrentando desalojo. Financiaron clínicas de salud gratuitas en vecindarios negros, golpeados duramente por COVID. Dieron becas de emergencia a estudiantes negros, mantuvieron negocios negros pequeños a flote con préstamos sin interés y, crucialmente, hicieron todo esto privadamente, sin conferencias de prensa, sin artículos de relaciones públicas, sin buscar crédito. ¿Por qué? Por cálculo estratégico. Estas familias entendieron algo profundo sobre el momento político. América, en 2020, estaba lidiando con justicia racial después del asesinato de George Floyd. Empresas blancas estaban cayendo sobre sí mismas para parecer aliados, pero multimillonarios negros sabían algo que empresas blancas no. La comunidad negra estaba cansada de performatividad, de declaraciones vacías, de promesas sin acción. Entonces, mientras empresas blancas publicaban cuadrados negros en Instagram, multimillonarios negros silenciosamente movían cientos de millones de dólares en apoyo real, y comunidad negra notó, no a través de publicidad, a través de boca a boca, de familias contando a otras familias que su alquiler fue misteriosamente pagado, de pequeños dueños de negocios, descubriendo que sus préstamos fueron perdonados. Esta construcción de buena voluntad fue estratégica. Estas familias estaban invirtiendo en capital social, asegurándose de que cuando eventualmente necesitaran apoyo comunitario, lo tendrían. Pero aquí está el verdadero bombazo. En esa misma llamada de Zoom de marzo 2020, estas familias acordaron algo más. Algo que cambiaría trayectoria de riqueza negra para próximas 3 generaciones. Acordaron el Pacto de 2045. Este es documento que todavía es mayormente secreto. Solo fragmentos se han filtrado, pero lo que sabemos es extraordinario. El Pacto de 2045 establece objetivos específicos medibles para riqueza negra colectiva para el año 2045 a 25 años desde su creación. Los objetivos son crear 100 familias negras con patrimonio neto arriba de $1.000 millones, cada una crear 10.000 familias negras con patrimonio neto arriba de $100 millones, aumentar patrimonio neto mediano de hogar negro a $300.000, actualmente es $24.000, lograr control mayoritario negro de al menos 5 industrias importantes. Ese último objetivo es el más ambicioso. 5 industrias. Control mayoritario. El documento filtrado especifica qué industrias están apuntando, productos de cuidado personal y belleza, y acerca de control. Tomemos ejemplo concreto. En 2022, grupo de inversionistas negros multimillonarios compró participación mayoritaria en periódico importante. No un periódico negro, un periódico general de mercado convencional, con millones de lectores. Por primera vez, personas negras controlaban la sala editorial de publicación nacional Mayo R, y comenzaron a cambiar cobertura. Más historias sobre comunidades negras. Más periodistas negros en posiciones de liderazgo. Más atención a asuntos de justicia racial. Conservadores blancos gritaron sobre agenda despierta, pero estos propietarios no se disculparon. Tenían poder económico. Podían moldear narrativas, o ahí lo hicieron. Este patrón se está repitiendo en múltiples industrias en Hollywood, en Silicon Valley, en Wall Street. Donde quiera que familias negras multimillonarias ganan influencia, cambian las reglas. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Es esto bueno? Por un lado, representa progreso claro, más diversidad en salas de poder, más voces negras en decisiones mayores, más recursos fluyendo a comunidades negras. Por otro lado, refuerza capitalismo. Sugiere que única forma de lograr justicia racial es volviéndose rico. Que éxito negro debe ser medido en dólares. Y críticamente, estas dinastías no están desmontando estructuras que crean desigualdad, están simplemente asegurándose de que algunos negros lleguen al tope de estructuras desiguales. Los críticos de izquierda argumentan que verdadera justicia racial requiere cambio sistémico. No solo más multimillonarios negros, sino rehacer completamente economía para que todos, negros y blancos, tengan necesidades básicas satisfechas. Las familias de dinastías responden que trabajan dentro del sistema porque es única forma de crear cambio real, que idealismo sin recursos es solo palabras. Ambos lados tienen puntos válidos. Y tensión entre ellos define mucho del debate actual sobre raza y clase en América. Pero más allá de debates políticos, estas dinastías están creando efectos prácticos medibles ahora mismo. Efecto 1: están cambiando a dónde va capital. Fundadores negros tienen acceso a financiamiento que simplemente no existía hace 10 años. Entre 2020 y 2024,
Startups negras recaudaron más capital de riesgo que en todos los años anteriores combinados. La mayoría de ese dinero vino de fondos controlados por negros. Efecto 2. Están cambiando qué productos existen. Cuando negros controlan capital, invierten en productos sirviendo a consumidores negros. Vemos explosión de productos de belleza para pieles negras. Apps, atendiendo a comunidades negras, servicios financieros diseñados para desafíos específicos que enfrentan familias negras. Efecto 3. Están cambiando quién tiene poder de contratación. Negocios controlados por dinastías negras contratan desproporcionadamente talento negro. Esto crea oportunidades de carrera que no existirían de otro modo. Estudios muestran que profesionales negros, en empresas controladas por negros, progresan más rápido y ganan más que en empresas tradicionales. Efecto 4. Están cambiando conversaciones sobre raza. Cuando negros se sientan en salas de juntas, cuando controlan presupuestos, cuando toman decisiones de contratación y despido, el poder blanco tiene que negociar. No puede simplemente ignorar voces negras. Pero hay también efectos negativos. Efecto negativo. 1. Está creciendo división de clase dentro de comunidad negra. Élite negra multimillonaria vive vidas completamente diferentes que negros de clase trabajadora. Asisten a diferentes escuelas. Viven en diferentes vecindarios, tienen diferentes preocupaciones. Esta división crea tensiones. Efecto negativo. 2. Hay gentrificación acelerada en vecindarios históricamente negros. Cuando inversionistas negros ricos compran bienes raíces en barrios negros, frecuentemente aumentan rentas. Residentes de largo tiempo son desplazados. Ironía dolorosa, gentrificación, liderada por negros, puede doler más que gentrificación liderada por blancos. Efecto negativo. 3. Expectativas poco realistas sobre movilidad ascendente. Cuando medios celebran multimillonarios negros, implica que alguien puede lograrlo, pero estadísticamente, muy pocos lo harán. Esto puede crear desesperanza cuando la gente se da cuenta de que riqueza generacional no es accesible para ellos. Efecto negativo. 4. Cooptación política. Algunos temen que multimillonarios negros sean absorbidos por élite rica existente, que defenderán intereses de clase sobre intereses raciales, que se opondrán a redistribución de riqueza, porque ahora son los ricos. Evidencia sugiere que esto ya está pasando. Muchos multimillonarios negros donaron contra candidatos progresistas que propusieron impuestos de riqueza. Priorizaron sus intereses financieros sobre justicia racial. Entonces, ¿cuál es el resultado neto? Honestamente, todavía muy temprano para saber. Estas dinastías tienen solo 20 años. La mayoría de estructuras de riqueza generacional toman 50 a 100 años para madurar. Pero podemos hacer algunas predicciones sobre futuro. Predicción 1 para 2045. Habrá aproximadamente 150 familias negras, multimillonarias en América. Controlarán colectivamente más de $500 millones. Esto les dará influencia política y económica significativa. Predicción 2. Estas familias continuarán consolidando control sobre industrias específicas, particularmente aquellas sirviendo a consumidores negros. Habrá, probablemente, monopolios virtuales negros en productos de belleza, ciertos tipos de medios y sectores especializados de bienes raíces. Predicción 3. Tensiones aumentarán entre multimillonarios negros y negros de clase trabajadora. Esta división de clases será desafío mayor para cohesión de comunidad negra. Predicción 4. Veremos más matrimonios interraciales de élite. A medida que multimillonarios negros se mezclen más con multimillonarios blancos, sus hijos se casarán más frecuentemente. Esto creará familias multirraciales de élite que trascienden raza de formas que negros de clase trabajadora no pueden. Predicción 5. Políticos negros dependerán cada vez más de donantes negros ricos. Esto cambiará qué políticas promueven, menos sobre redistribución radical, más sobre acceso e inclusión dentro de capitalismo existente. Estas predicciones no son juicios, son simplemente extrapolaciones basadas en tendencias actuales. Pero antes de terminar, hay una última cosa que necesitas saber. Hay un secreto sobre estas dinastías multimillonarias negras que casi nadie fuera de sus círculos internos conoce. Un secreto que cambia completamente cómo entendemos su verdadero propósito. En 2023, un video de capacitación interna de Legacy Institute se filtró en Internet. Solo estuvo arriba por 6 horas antes de ser eliminado. Pero en esas 6 horas, fue descargado miles de veces. En this video, uno de los multimillonarios fundadores está dando conferencia a herederos jóvenes y dice algo extraordinario. Nuestro objetivo final no es solo crear riqueza, es crear poder suficiente para reescribir el contrato social de América, para forzar redistribución masiva de recursos, pero solo podemos hacer eso desde posición de fuerza. Solo cuando tengamos suficiente poder económico para sentarnos en mesa como iguales, entonces podemos exigir justicia real. Este es el último giro.
el verdadero giro. Estas dinastías no están simplemente tratando de volverse ricas, están usando riqueza como herramienta para cambio social radical, jugando juego largo. La estrategia es así: primero, acumular riqueza masiva dentro de comunidad negra. Segundo, usar esa riqueza para ganar influencia política. Tercero, una vez que tengan suficiente poder, presionar por políticas que realmente aborden desigualdad racial, sistémica en políticas como reparaciones masivas para descendientes de esclavos, reforma fiscal radical que redistribuye riqueza, inversión pública masiva en comunidades negras, cambios constitucionales protegiendo derechos económicos. En otras palabras, estas familias están construyendo máquina de guerra económica para eventualmente forzar a América a confrontar su deuda racial. ¿Es esto verdad? ¿O es solo retórica para hacer que acumulación de riqueza parezca más noble de lo que es? Nadie sabe, con certeza. Incluso dentro del movimiento hay debate. Algunos realmente creen en misión radical, otros solo quieren proteger su riqueza familiar, pero lo que es innegable es que estas familias tienen plan y recursos a tiempo. La historia comenzó con Madame St.G.M. Walker, mezclando productos para cabello en apartamento pequeño. 120 años después, sus descendientes espirituales controlan cientos de miles de millones de dólares. En una generación, podrían controlar billones. Y cuando controlen billones, tendrán poder para cambiar América fundamentalmente, para bien o para mal. Esta historia no es sobre si debemos celebrar a multimillonarios negros, es sobre reconocer que algo histórico está pasando. Transferencia de poder económico más grande a comunidad negra desde emancipación. Cómo se desarrolle ese poder, qué haga con él, determinará el futuro de relaciones raciales en América. Regresemos al principio. Dije que había familias negras controlando más de 100.000 millones de dólares que nadie conoce. Ahora sabes quiénes son. Sabes cómo lo construyeron. Y sabes qué planean hacer con ello. La pregunta no es si esto te afecta. Te afecta, Ann. Si eres negro, estas familias están moldeando qué oportunidades tendrás, qué productos comprarás, qué historias escucharás. Si eres blanco, estas familias están desafiando suposiciones sobre quién tiene poder en América, forzándote a compartir espacio que históricamente fue exclusivo. Y si eres de cualquier otra raza, estas familias están mostrando plantilla, demostrando que grupos minoritarios pueden construir poder económico real en una generación. Las dinastías multimillonarias negras de América no son solo historia de éxito, son historia de estrategia, de paciencia, de pensamiento generacional. Y nos guste o no, están reescribiendo las reglas.